Bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo. Ahora vamos a hablar un poquito de cine y lo vamos a hacer de nuevo con los hermanos Carreiro. Y nada, nos acompañan ahora también Ignacio Almará, más conocido por todos nosotros como El Canario, y Miguel Alonso Dávila, más conocido también por todos sus amigos como Mijas. Yo os lo presento y les cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, el objetivo de este diálogo es hablar así de películas y recomendar películas para pasar la cuarentena, así que para tomar las cosas de una manera un poco más relajada y olvidarse un poco de las miserias de la vida. Así que las primeras películas que iba a recomendar yo tienen también un aspecto pedagógico, porque ya que estamos en el inicio del gran apocalipsis, pues entonces iba a hablar de películas post-apocalípticas para ver lo que podemos aprender para el futuro que nos espera. Y entonces las películas que iba a mencionar eran tres películas que son, primero, tres películas que son versiones de una novela de Richard Matheson que se llama Soy Leyenda y que trata la historia es básicamente la misma, que es la historia del último hombre que queda vivo en la Tierra. Y eso se produce porque hubo una plaga, hubo una enfermedad, una pandemia a nivel global que transformó a la mayor parte de las personas en vampiros en la novela de Matheson. Y solo queda una persona que está intentando encontrar una cura, una solución, y la historia cuenta es cómo está él viviendo solo, los problemas que tiene, cómo se intenta defender de los ataques de los vampiros. Y fue un precedente así de películas o de otras películas de contactos o de zombies o de apocalipsis. Y la primera película o la primera versión que se hizo fue protagonizada por Vincent Price, que era un actor utilizado mucho por Roger Corman en adaptaciones de Poe. Es uno de los actores así, es también él una leyenda del cine de serie B. Y la película se llamó The Last Man on Earth y fue dirigida por Ubaldo Ragone, y que es bastante pesimista en general, también en el sentido del libro. La segunda versión la protagonizó Charlton Heston, que se titulaba en inglés Omega Man, y era un poco más, eran los años 70 y eran, en vez de vampiros, eran vampiros, pero además como una especie de culto de secta o de culto satánico. Y la tercera versión fue protagonizada por Will Smith, que se titula así como el título de la novela Soy Leyenda, en la que es el último hombre que hay en la Tierra, supuestamente, y que está intentando encontrar una cura, y esta vez son más los monstruos una especie más de zombies. Y dentro de las pelis apocalípticas así para recomendar, obviamente hay que hablar de Mad Max. Lo que pasa es que la serie de Mad Max, en lugar de ser por un virus, era porque el petróleo se volvía muy caro, ¿no? Entonces, que demuestra la influencia que tenía de la crisis del petróleo de 1973 en George Miller, que fue el director de Mad Max, que la primera película era de 1979. Y que, hombre, son las mejores películas así de ese ambiente posapocalíptico, en mi opinión, y la última fue la de Fury Road, y que es también muy bien, y que una de las enseñanzas que nos dice en relación con el agotamiento de los recursos es que si la gasolina falta, lo que necesitamos es un guitarrista que lance llamaradas y tener un montón de coches de consumo alto. Y la última peli así posapocalíptica es más que de serie B, es de serie casi Z, pero que es muy divertida y a mí me gusta mucho, y que se llama en inglés Hell Comes to Frogtown, que está protagonizada por Roddy Piper, que era un luchador de esto de Pressing Catch, y que es famoso por haber protagonizado una película de John Carpenter que es buenísima, que se llama Están Vivos, y él es el protagonista en esta historia, y la actriz protagonista también es Sandal Bergman, que era la que hacía de Valeria en la película Conan el Bárbaro de John Milius.
Y es una película muy divertida en la que lo que escasea en este mundo posapocalíptico son hombres que sean fértiles. Entonces a los hombres fértiles hay grupos de mujeres que los van a esclavizar para utilizar para reproducir una sociedad. Y hay también sociedades así como de lagartos o de ranas gigantescas, y entonces es una historia así bastante, un poco ridícula, con pocas pretensiones, que tiene efectos especiales muy malos, pero que es muy divertida. No sé si visteis alguna de esas. Sí, la tercera versión de Soy Leyenda me parece que es la más flojilla, pero bueno, también es así, también se puede ver, también es... Sí. Pero la mejor de todas, sin duda, para mí es la que protagoniza Charlton Heston, aunque cambia bastante también de la novela de Matheson. La de Vincent Price está también bastante guay. También está guay. A mí me gusta más la otra, pero es la novela de Matheson, sin embargo, se centra mucho más en el tema de la soledad, que es muy parecido a algunas partes de Robinson Crusoe, pero con Sí. los vampiros. De hecho, el título de Soy Leyenda lo transformaron completamente en la versión de Will Smith, porque la versión de Will Smith es leyenda porque es el héroe que salva a la humanidad, porque encuentra la cura y encuentra una forma para resolver el problema. Mientras que en la novela de Matheson el título es irónico, porque en realidad él está viendo a los vampiros como los monstruos y él se dedica a luchar contra esa plaga y a matar vampiros, pero resulta que en la sociedad de los vampiros él es el monstruo, porque es el que sale por el día a matar a los suyos, y él es el último, es el único que queda de los seres humanos. Entonces, en realidad, él es el monstruo de leyenda. Y cuando al final los vampiros lo tienen, lo atrapan, en realidad están muy asustados de él. Y él se da cuenta que él es el monstruo en esa situación. Y entonces de ahí viene el título de Soy Leyenda. Que es el momento de mayor soledad que tiene, porque es cuando se da cuenta de que no solo es el único hombre que queda vivo, sino que además él parece como que perdió la humanidad y se convirtió en el malo, porque todos los demás tienen una naturaleza diferente. Claro, que de hecho es... Visto desde el punto de vista de los vampiros, en realidad tiene lógica. Sí que tiene, además hay un argumento de Rothbard hablando del derecho natural en el que utiliza lo de la idea de los vampiros, porque él decía que los seres humanos y los vampiros tienen naturalezas contradictorias, entonces no podría haber relaciones pacíficas entre ellos, porque los vampiros necesitan comer, chuparle la sangre. Sí, pero Walter Block le dijo después que podían venderle sangre a los vampiros. Podía venderlo, pero si no hubiera ese problema, él decía, por ejemplo, Salerno una vez decía que podías imaginar entrar en un pueblo de vampiros y pisándoles la cabeza a bebés vampiros, que no había problema ninguno, porque la naturaleza ya era contradictoria en estos casos. ¿Quién no quiso entrar alguna vez en un pueblo de vampiros para pisar la cabeza a los bebés vampiros? Porque yo sí. Yo personalmente soy más de vieja escuela, de los que cuando veían películas prefería identificarse con un cazador de vampiros que no con un vampiro. Exacto. Sí. ¿Cómo se llaman estas de hace poco, de hace 10 años? De los vampiros gays que brillan en la oscuridad. Crepúsculo, joder. Y todo eso. Crepúsculo, sí, de Crepúsculo. Yo personalmente no veo mucha o no me gusta mucho la idea de eso, de identificarse, de decir que guay es el vampiro, que guay es el vampiro. No, porque además hubo una inversión del rol del monstruo, que es absolutamente ridícula. Es una violación sí. Que los monstruos son los verdaderos buenos y los hombres son los... Ese tema, en cierta bien planteado, puede estar bien. Porque es ¿Cómo lo hace Matheson? Exactamente. Claro. O como, por ejemplo, las películas de Frankenstein, por ejemplo, también hablan de algunas cosas de que por el miedo y por la histeria, como se ve lo de las masas acosando allí a Frankenstein. Entonces, si se hace bien, puede estar bien. El problema es cuando luego viene por ejemplo, hay un director que se llama Rob Zombie, que desde mi punto de vista es despreciable, porque hace exactamente todo lo contrario, es decir, pone a los personajes más sádicos, más violentos y más miserables y los pone como si fueran buenos.
Y es algo parecido también a lo que, por ejemplo, él hizo películas como La Casa de los Mil Cadáveres y cosas así. También un remake de Halloween. Y también es algo bueno, que a mí no me gusta, que a mí no me gusta nada. Sí, bueno, es lo que dices tú, ¿no? Al final eso es lo que hace si lo hace como el de Crepúsculo, es un rollo también de ir, de marcar la diferencia, de que soy diferente y por eso soy especial. En contra de, como lo que explica Mircea de que al final el rollo es la repetición de los arquetipos. Y es un poco, lo que pasa en ese caso es un poco como el rollo moderno de ahora, de que para adquirir la identidad parece que tienes que ser diferente o hacer algo diferente. Entonces ahí los protagonistas son especiales también, son monstruos y son diferentes. Y eso es lo que parece que le otorga el que son algo especial y el que son, o el que tengan una identidad. Sí, creo que sí, no, que son ese tema, por ejemplo, son películas o temas que le gusta mucho, que tiende a llamar, por ejemplo, a los adolescentes porque están precisamente en momentos la de búsqueda etapa de de identidad. búsqueda, claro. Eso es un tema, por ejemplo, clásico en los cómics de Marvel. Además, los ponen como los vampiros son como superhéroes, tienen poderes, tienen más fuerza, tienen más, vuelan, son más atractivos, entonces quedan como es, como una fantasía así de intentar ver cuál sería para superar las limitaciones que algo tiene. Pero uno de los elementos que a mí me gustaba de antes es que los héroes de antes estaban siempre en inferioridad en relación con el monstruo. Que el monstruo era más fuerte, era más rápido, tenía más aliados, era más me parece eso a mí. Pues, ¿con qué seguimos entonces? Que hubo aquí un pequeño problema técnico. ¿Y qué? ¿Con qué? Me parece a mí que estábamos con Crepúsculo, ¿no? Sí. Okay. ¿Y queréis comentar más o de las que dijo Oscar? Estaba diciendo Mijas que era una de las películas que más le gustara porque le gustaba mucho Robert Pattinson. Robert Pattinson. Siempre fue su... La última de Robert Pattinson tampoco está mal, ¿eh? Tampoco lo hace mal el tío. No la vi, la del Faro, ¿no? La del Faro, sí, está guay. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Sí, está influida por Lovecraft, ¿ves? Sí. Tiene bastantes rollos de Lovecraft, tío. Y luego está guay porque es todo tema mitológico, como recuperación de arquetipos y tal. Igual que en La Bruja, que cogía temas de folclore y tampoco quiero hacer spoiler aquí. ¿La habéis visto, La Bruja? No, tampoco. Sí, estaba muy bien. La Bruja está muy bien. Es para de una familia que la echan del pueblo ahí en el siglo XVII, en unos colonos en Estados Unidos, en lo que luego sería Estados Unidos, y se van al bosque, y al irse al bosque la familia y de repudiados del pueblo empiezan a tener encuentros con el mal. Y hay que verla, pero está chula porque es un cuento folclórico y ves la relación que tenía las brujas con el demonio y cómo se desarrolla la acción en base a eso y cómo introducen el mal dentro de la familia. Entonces está bastante guay. Pero tampoco vamos a desviarnos ahora de... Y es una peli de terror, además, que está muy bien porque no cae así en sustos fáciles ni en sorpresas así, o efectos de sonido muy altos con la propia narración y con la creación de suspense. Sí. No hay casi ningún jumpscare así que... Pero hablando de lo de las películas esas de apocalipsis y de las que comentaba al principio, sobre todo hablando por ejemplo, de Mad Max Fury Road, que me parece que es un peliculón, pero sin embargo es una película que para los marxistas culturales les gustó mucho porque decían que era una película que iba contra el patriarcado y que tenía una gran carga contra lo del machismo de las sociedades capitalistas. Sin embargo, yo cuando la vi sí me parece que están viendo algo completamente distinto. Esa película es totalmente patriarcal. Esa película es Mad Max, el que ayuda y salva al grupo de mujeres indefensas, pero es que además el grupo de mujeres que van allí a donde vivían
un grupo de señoras que parecía que vivían en una sociedad utópica. Cuando llegan están viviendo en la miseria. Sí. Están viviendo un erial, ahí no consiguieron absolutamente ningún tipo de cuestión productiva y quedan 4 o 5, están allí muriendo. Y lo que tienen que hacer para sobrevivir es, primero, ellos se van a ir todavía más ellos se van a ir al desierto, o sea, al desierto profundo, y es Mad Max el que le da de nuevo el plan. Y luego cuando vuelven, el plan es el único sitio donde se ve que hay algo de vida y que hay algo de una cierta pequeña prosperidad es en el sitio que construyó Immortan Joe, que es el malo patriarcal. Y lo primero que hacen es tirarlo todo. La idea que tienen las señoras es parasitar a lo que construyó Immortan Joe. Y después eso que es honesto empresario. Y lo que hace lo primero es verdad, le dan allí al grifo, tiran el agua y uno se imagina después, 2 años después, si es lo mismo que pasó. El erial otra vez. Yo creo que es una película pro patriarcalismo, que no lo comprendieron bien algunos intérpretes. Así refleja a la mujer igual como se ve el rollo religioso de la mujer, como el orden, como el agua y la vida y tal. Sí, tiene muchas metáforas. Las metáforas que tiene son, por ejemplo, la del agua, la de la leche materna, las semillas, las flores, y la que le ponen a lo de los tíos o a los Gorboys. Sí, yo también estoy de acuerdo con esa parte. Sí, yo también. Y ellas aparecen como un tesoro que hay que proteger y que valioso, mucho más valioso que los hombres. Porque los hombres tienden a la borrachera y la destrucción. La película es muy buena porque puedes meter muchas interpretaciones, no es una de estas como hacen que te quieren meter la interpretación en la cara, que te lo están diciendo. Sí. Entonces, por eso permite que haya distintas visiones. Y de hecho, la mayor parte de las visiones iban de esta forma, más bien. Y es verdad que el director es así un anticapitalista y tiene ese tipo de ideas, pero como está muy bien dirigida, permite esa variedad de interpretaciones. Yo creo que lo que no tiene una gran análisis es de gestión de recursos escasos, la verdad. No. Pero en una época dispuestos de escasez de gasolina. Pero estamos dispuestos a concederle que gasten coches que gastan mucho con tal de esas escenas ahí de acción y esa ideología de entrega. Sí. Que además son todas, a mí me lo dijo Dani, yo no lo sabía, son todas esas escenas de acción cuando aparecen los tíos colgando de las pértigas y todo esto, no son efectos especiales, es real, eso. No. Es una caravana con tíos colgando de pértigas que basculan y los fulanos saltando de coche en coche con 4.000 coches detrás. Y cualquier fallo les pasan 20 por encima. O sea, las escenas son una maravilla. Esa escena, cuando el tío que salta con las 2 lanzas allí y se revienta. ¿Qué pasaba? Está tremenda, tío. Estás allí en el cine ya salando allí. Porque él recupera la idea del cine como cine de acción y de movimiento, que es lo que es. Claro. Muchas películas ahora tienen lo que se conoce como los fallos de exposición, que es que son los personajes los que cuentan qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer. Y la idea principal que había en el cine clásico, era que la acción o la trama se desarrolla a través de la acción de los personajes. Claro. No a través de lo que ellos cuentan. Eso tiene mucho que ver también con la manía que las pelis de ahora de narrar todo de forma con el diálogo. Y en contraposición con el más clico que narraban con la imagen. Claro. Y ahora, si te fijas en las pelis, todo se narra, todo tienen que decirlo. Si están tristes, tienen que decirlo, incluso te ponen una quita por detrás para que sepas tú, el espectador, que ahora es cuando tengo que llorar. Les falta poner un cartel, solo les falta poner un cartel. En otras pelis se narra muchísimo con la imagen. Hay una gran cantidad de la película que es imagen, pero que no hay ningún diálogo. Y narran con la imagen. Y eso forma parte de las herramientas narrativas del cine. Una película muy buena de eso era la de Busca del Fuego, de Jean-Jacques Arnaud. Sí. Pero ahí, parecido a eso, el principio de 2001 Odisea en el espacio también.
similar así de eso de narrar, pero ya no me voy tan atrás. Yo digo cualquier película, por ejemplo, yo qué sé, si ves pelis de los años 70 o así, o como Chinatown o pelis así, o La leyenda del samurái, donde se ve que hay una gran parte de la peli que está donde los actores hacen cosas y a través de esas acciones se transmite un cierto estado de la trama y de lo que el actor piensa o siente. Pero no todo se dice, no todo es con guión. Hombre, sí, el privilegio del cine es poder contar las cosas simplemente con la acción. No... Es que la imagen, al final es imagen en el momento y obviamente está lo de la palabra, pero para mí es sobre todo imagen y es un arma potísima. Y entonces con el sonido y con la imagen puedes narrar muchísimo. Y hay un montón de pelis de arte, bueno, que incluso pelis que puedes narrar, que hay partes de peli muy grandes que no se dice nada. Ya no me refiero a eso, me refiero ya no a pelis donde salen situaciones muy largas donde no se habla, sino pelis normales con un guión normal, pero que gran parte de la película no hay guión. Por ejemplo, pues no sé, muchas pelis de los 70, tipo French Connection o incluso las Clint Eastwood del detective Jesús y cosas. Ese estilo de peli, si se contrapone con una peli del mismo estilo de ahora, en las de ahora es todo guión. O sea, guión me refiero a diálogo, sí. Diálogo, sí. No hay... Y en esas había el diálogo. Gran parte era narrado con la imagen. El diálogo por sí mismo no es negativo, es decir, el diálogo puede también es una parte de la acción y también puede representar cómo habla un personaje y cómo se comporta el personaje. El problema con el diálogo es cuando es expositivo, es decir, eso que dijiste tú, cuando te está contando qué es lo que está pasando o por qué hacen las cosas los personajes. Pues no tiene por qué reflejar. Antonín Artaud tenía un libro sobre teatro que se llama El teatro y su doble, y él decía que el problema que tenía el teatro psicologista, él criticaba mucho, por ejemplo, a Shakespeare, era que todas las acciones y las motivaciones de los personajes se revelaban a través de lo que ellos decían. Y eso en el cine, por ejemplo, se revela a través de sus acciones, de cómo actúan. De ahí viene la idea de el actor es actuar, pero actuar no significa decir por qué te comportas de una forma o de otra. Y eso es uno de los yo no digo tampoco digo hacer una cosa forzada para el otro lado, es decir, que esté en silencio por sí, sino pero que no hace falta narrarlo todo con juegos. No. Narrar imagen, claro. Pues luego, hablando de películas así parecidas a las de Apocalipsis, a mí me gustan también películas de las que se ve y que a lo mejor tiene relación algo con lo que pasan situaciones así donde hay un poco de histeria, es en películas donde se ve el miedo que surge ante un peligro extraño y desconocido y cómo eso lleva a la desconfianza entre la gente. Y estas son películas que, por ejemplo, el cine de ciencia ficción es un tema que trata mucho. Por ejemplo, hay una película que se llama La invasión de los ultracuerpos. Hay varias versiones de esta película. A mí la que más me gusta es la de Philip Kaufman, que es una película de los años 70 que se llama eso, La invasión de los ultracuerpos, en la que unos extraterrestres que son capaces de replicar el cuerpo de las personas, pues precisamente de una forma así muy parecida como un virus. Ellos llegan, se ocupan el cuerpo de otras personas y luego se comportan como si fueran ellas. Y poco a poco se van expandiendo e infiltrando en toda la sociedad, hasta que la gente empieza a dar cuenta y tienen que escapar algunos los protagonistas intentan escapar, intentan a ver si pueden enfrentarse a ese tipo de problemas. Y se ve la cuestión de la desconfianza porque precisamente como tú no sabes si la persona con la que estás hablando es o no es uno de esos alienígenas a los que sustituyeron el cuerpo, pues no sabes cómo fiarte de ellos. Y en principio era un tema que estaba relacionado con la idea de la Guerra Fría, con la idea de la invasión o de la invasión comunista. Pero es un tema que se puede ampliar a todo tipo de circunstancias. Porque, por ejemplo, a mí me recuerda a estos idiotas que salen, por ejemplo, ahí gritando en los balcones a la gente que sale por la calle, que no sabe si
insultan y los amenazan por estar fuera. Pues es como lo que pasa en la película esta, de cuando los que están, los que son alienígenas que tienen el cuerpo, ven a uno que no es de los suyos, pues empieza a señalarlos y además con un grito así muy, muy aterrador. Y que se ve eso como es como una Gestapo, una especie de Gestapo voluntaria. Eso se ve también en La Cosa, de John Carpenter. También un peliculón. Sí. Es exactamente lo mismo. Ahí empieza a generarse una desconfianza y se acusan entre ellos hasta que se amarran entre todos para hacer la prueba de sangre de quién es el que está contagiado por el virus. Y es exactamente la misma dinámica. Con la circunstancia de que ellos, además, al estar, porque en La Cosa son unos científicos que están aislados en la Antártida. Entonces no tienen ni siquiera, también es el tema, por ejemplo, del confinamiento. Sí. También tiene relación, y cómo el confinamiento produce las tensiones entre ellos y cómo empiezan ahí a sentir estrés y a sentir ansiedad o a enfrentarse por culpa del problema al que amenaza su supervivencia. Que esa película, por cierto, también es un remake de una película de Howard Hawks, también de la época de la Guerra Fría, y también tenía relación con ese tema, por cierto. Y con películas, por ejemplo, también se puede, como las que decía antes al principio, se puede hablar, por ejemplo, de las clásicas de zombies de George Romero, El Amanecer de los Muertos o El Día de los Muertos, o bueno, La Noche de los Muertos Vivientes, que fue la primera, en la que también se ve como el problema, se ve que es lo que parece ahora a veces, con un poco de, como la histeria parece que vamos al apocalipsis zombie, cómo se va trasladándose ese problema que los muertos vuelven a la vida y cómo tienen cada vez los supervivientes que enfrentarse en grupos pequeños y separados y aislados y cómo se rompe la estructura de la sociedad, cómo se rompe lo del mercado y cómo se cae así en una situación se rompe la civilización. Y son películas además muy izquierdistas, porque George Romero sí, también tenía tendencias marxistas y son películas que critican mucho el capitalismo, o, por ejemplo, la segunda, la que se llama El Amanecer de los Muertos, que es en español creo que se llama Zombie, los personajes, que hay un remake del año 2004, me parece, pues los personajes, los protagonistas, para sobrevivir se reúnen en un centro comercial. Y en el centro comercial se ve cómo los zombies repiten las mismas acciones y los mismos movimientos que hacían cuando estaban vivos, y es algo como una metáfora de la alienación de la que hablaba Marx, como se ve que están allí comportándose de una forma estúpida y sin sentido. Aún así, las películas estas a mí me parecen películas muy buenas. ¿Y no te parece que tiene algo de eso también un poco la de Viven? Muchísimo, es una película porque John Carpenter es un anarquista de izquierdas. Viven es la de los Andes del equipo de rugby. Sí, en inglés They Live. Están vivos. Vale, no sabía cómo en español. Sí, están vivos, es la película de John Carpenter, en la que también hay una invasión alienígena y hay un protagonista que es Roddy Piper, que es el que hablaba Oscar, el actor, y el protagonista se llama John Nadie, y tiene un vídeo el filósofo Slavoj Žižek, hablando sobre una interpretación marxista de esta película, sobre la crítica a la ideología. Y sí que tiene esas cosas, porque se ve, por ejemplo, al final se ve como que hay una conspiración y que, bueno, al final, en medio. Lo que pasa es que al hablar de estas cosas hay muchos spoilers, pero es lo que tiene. Pero bueno, se ve que hay como una conspiración alienígena y que muchas instituciones, como por ejemplo lo del dinero, lo de la publicidad, porque está controlado por estos alienígenas para utilizar a los seres humanos como una especie de ganado de la que están sacando sus
rentas o a los que están parasitando. Realmente es una película que precede, o es tiene muchos de los temas de los que luego saldrían, por ejemplo, en Matrix, aunque a mí me parece que es mejor película que Matrix. Y sin embargo, también se le podría hacer una interpretación libertaria, porque muchos de los temas se podría, si se sustituye a lo del capitalismo por lo del Estado corporativista, entonces muchas de las cosas encajan bastante bien. De hecho, la película de Carpenter y también las de Romero, aunque son así de esa interpretación anticapitalista, en realidad son muy individualistas. Eso también puede pasar en la de, ¿cómo se llama? El director sudafricano, el que hizo Distrito 9, que después hizo la de Elysium, que también puede pasar lo mismo, que parece una crítica al capitalismo, pero también se puede entender como una crítica al Estado. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que en la Distrito 9 es un peliculón. La de no, Elysium, yo me refiero a Elysium. Sí, en Elysium tiene algunos temas que son un poco absurdos, que es como, por ejemplo, lo de tiene la máquina esta que... Sí, no, económicamente, claro, que luego parece que es darle al botón y ya está, y se hace magia ahí, cura a todo el mundo y ya está, ¿no? Pero no me refería a lo que dijiste tú, de que sí, se podría... pero se puede como que interpretar que los que están allí en la nave es como el Estado. En parte, por otra parte, creo que ahí es más difícil porque uno de los temas en los que trata Elysium es, por ejemplo, el de la inmigración. Y parece que la película tiene un punto de vista favorable a lo de las puertas abiertas, de favorecer que es lo que ocurre, por ejemplo, bueno, cuando muchos de los ciudadanos, los pobres, están viviendo allí en la tierra y no pueden acceder a Elysium. Y eso es como una metáfora de los países ricos que no dejan que accedan los pobres esos del mundo con la inmigración. Y ahí es más difícil porque entonces tendrías que decir que la perspectiva libertaria admite o defiende lo de las puertas abiertas en términos migratorios, que yo creo que es una idea controvertida. Es decir, hay mucho debate entre los libertarios sobre si eso es la opción correcta. Bueno, obviamente estaría el derecho de exclusión, pero no habría una frontera en sentido estatal del término. Correcto. Pero que me refiero a que teniendo fronteras, por ejemplo, Hoppe está en contra de la idea de las puertas abiertas. Entonces Hoppe estaría en contra de la idea del Elysium, de que tú tienes que dejar que entre todo el mundo. Bueno, yo estoy de acuerdo, depende, claro, de que tú puedas ir donde quieras y te dejan. Quiero decir, si es un sitio privado, si es una ciudad entera que es privada, pues te vas a entrar y te dejan entrar, claro. Claro, pero las fronteras tal y como están actualmente establecidas. Pero en cuestión de interpretación, quiero decir, a mí, desde mi punto de vista, me parece que es más fácil interpretarla. A mí la película, por ejemplo, de Carpenter, se puede hacer como lo que hace Hoppe con el artículo sobre Marx, en el que dice qué cosas de Marx sí tienen sentido y sí pueden ser útiles, como por ejemplo la idea de clases, y luego dice en qué se equivoca, es decir, que las clases no son en términos económicos, sino en términos políticos. Y eso se puede hacer una interpretación más fácil de la película de Carpenter, de Están vivos, que de la de Elysium, me parece. Sí. Bueno, claro, ¿qué película? Sí. No, que iba a preguntar qué películas quería recomendar Miguel. Pues yo no hice mucha temática, sí, pero y tampoco quiero hacer... mi idea era dar títulos simplemente para gente pues tenga algunas pelis para poder ver y tal, pero tampoco, bueno, podemos hablar sin tampoco entrar en demasiado detalle sobre el argumento de las pelis para no destriparlo demasiado. Y, por ejemplo, de humor o de risa, aunque no tiene nada que ver con los temas actuales, que ya estamos bastante ahí con esos temas, pues para que la gente se divierta. Una de Chaplin, que se titula Luces de la ciudad, que, bueno, es la película que más me reí en la vida y la verdad que te partes de risa, es una peli muy divertida. Y, bueno, pues no... Tampoco tengo mucho que comentar. No quiero tampoco hablar del argumento, no quiero destripar, simplemente voy a dar unas cuantas pelis para que la gente pueda ver. Y bueno, la peli es una maravilla y es impresionante la capacidad que tiene Chaplin de transmitir emociones. Y
bueno, pues también, por ejemplo, así de risa o divertidas, Primera Plana, de Billy Wilder, con Jack Lemmon, de género periodístico. Bueno, de Chaplin no voy a hablar del argumento, que ese es el personaje de siempre, pero la verdad que en la peli están pasando cosas seguido y es muy divertida. Y en la de Primera Plana igual, va del tema del periodismo y es una peli en la que están pasando también cosas seguido y es muy divertida y muy fácil de ver. Y también alguna de los Coen, que también es así bastante descacharrante, una como puede ser El Gran Lebowski, por ejemplo, y otra como Quemar después de leer, que también tiene relación con la incompetencia, o sea, con el Estado y algunas situaciones estrambóticas que se dan con la burocracia y tal. Y así. No sé si queréis comentar algo de... Por ejemplo, a mí las de Chaplin, las películas de Chaplin me parecen excelentes, pero siempre tuve la división entre si prefería a Chaplin o a Buster Keaton. O a Buster Keaton. Buster Keaton yo prefiero a Buster Keaton. Porque es más de acción y la risa tiene más con acción y las de acción. A mí lo que me gusta de Chaplin es la capacidad que tiene de transmitir emociones. ¿Sabes? De tal. Y los gags también son muy divertidos. En esta peli es redonda. Para mí es la que más me gusta de todas las que vi de Chaplin. Porque las otras siempre hay algún momento que no está ansioso o tal, pero esa es una maravilla. Yo uniría a la lista esa, por ejemplo, el maquinista de la General, también porque me parece que es de descacharrante, pero además es una maravilla de las escenas de acción que ruedan en la época que se jugaba la vida, y el Buster Keaton se jugaba la vida. Sí, y son espectaculares todavía ahora. Lo que comenté antes del cine, de narrar con diálogo, con imagen, me refiero a no caer en las pelis estas que sacan una vaca pastando 3 horas y ya está. Y entonces ya es cine de autor y es una pasada. Y tampoco caer en el extremo de hacerlo todo con el diálogo o de no entender bien las herramientas narrativas del cine o cosas de estilo. Hablé antes de la peli de, no sé cómo dije, creo que La Leyenda Samurai, que siempre me equivoco, me refería a... Espérate. Bueno, como ejemplo de peli así para que no entiende las herramientas del tal, son, por ejemplo, las canciones de Sin City, del cómic de Frank Miller, que los cómics me parecen una maravilla, pero las adaptaciones cinematográficas para mí no entendió bien los tempos del tempo del cine y las herramientas narrativas del cine, creo que no están bien hechas. Con La Leyenda Samurai me refería al Silencio, que siempre me equivoco ahí con película en la que trabaja Landelón, y es una peli donde se ve eso, que en esa época qué cantidad del guión era, ¿no?, con la imagen y no con el diálogo. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Alguna peli más que... Pero claro, ya no son típicas así de alguna temática en concreto. Por ejemplo, no, la película que dijiste, la de Billy Wilder, es una obra maestra, es una de las mejores comedias. Aún así, también es un remake de una película previa de Howard Hawks, que es, no sé cómo se titula, de Howard Hawks, Luna Nueva. Luna Nueva, sí, y Primera Plana es la de Billy Wilder, ¿no? Me parece. Sí. Pues yo prefiero también la de Howard Hawks. Mira, fíjate ahí, la de Billy Wilder es una obra maestra. Es una maravilla. Es espectacular, pero prefiero la de Howard Hawks porque me parece que es uno de los mejores personajes femeninos escritos nunca. Es un personaje femenino y Cary Grant haciendo el personaje que en la de Billy Wilder hace Walter Matthau es también espectacular, porque Cary Grant tenía una capacidad cómica impresionante, como por ejemplo películas como la de Frank Capra, la de Arsénico por compasión. Era un actor excepcional, y el ritmo que tienen las dos películas es en esto que se conocía como screwball comedy, que era como un montón de movimiento y de locura de los personajes y caótico. Sí, que está entrando y saliendo gente y tal. Sí, continuamente, y son dos películas aparte divertidísimas. Sí, son muy divertidas. Por eso, ya que está ahí en una época...
Oscar. Que de las de cine mudo, sí, a mí también me gusta más Buster Keaton que Chaplin, que los dos son increíbles, pero que más que el maquinista de la general, a mí la que más me gustó de Buster Keaton fue una que se llama Seven Chances, 7 oportunidades, que además es una historia así que parece, porque se repitió mucho, se hicieron un remake, así que es de un Buster Keaton hace de un empresario, un abogado que tiene así problemas para casarse y que no se da casado. Bueno, y en un momento determinado le llega una herencia de un tío suyo, pero le dice la herencia que para poder cobrarla tiene que estar casada antes de un límite de tiempo, de 24 horas o así. Y entonces la historia es de cómo él va por ahí intentando encontrar a alguien con quien casarse. Y en la primera media hora, 40 minutos, es así más de comedia de enredo, y no parece tanto el Buster Keaton, y es muy es divertida, pero además es muy que se nota que cogieron un montón de ideas para comedias románticas o para películas así de enredos posteriormente, y después tiene después de los 40 primeros minutos tiene la escena de acción más larga y mejor que Millo Nunca, que es una persecución en la que un montón de novias que quieren casarse porque saben que va a cobrar la herencia, lo persiguen desde la iglesia y acaba con Buster Keaton escapando por una pendiente, al final con un montón de rocas que le vienen detrás que parece como de coyote. Y es una escena que es larguísima y que tiene un montón de momentos y esto pudiera hacer el solo, ¿verdad? No con efectos especiales ni nada. Además, Buster Keaton tuvo, por ejemplo, una influencia muy grande en las películas, una influencia rara en las películas de Jackie Chan. Jackie Chan, sí. Porque se ve como Jackie Chan le faltaba un guionista. Correcto, porque le faltan las películas de Jackie Chan suelen ser así flojillas por el guión, pero sin embargo las escenas de acción son Sí. espectaculares y desternillantes. Sí. Y siempre se basa en la idea esa de que el protagonista está en desventaja y entonces tiene que recurrir a un montón de trucos, tiene que utilizar la inteligencia para poder salir de situación. Es decir, que cuando él pelea contra los enemigos, no es él el que está con capacidad de ganar ni los mata así sin ningún tipo de dificultades, que es uno de los problemas que tienen las películas de acción modernas, que ponen al héroe tan fuerte que realmente al final, para mí, yo siempre que veo una película en la que el héroe empieza y mata a 800.000 personas, yo que sé, John Wick, por ejemplo, que también me divertí viendo esas películas, pero debe mató más que el coronavirus. Y el rollo ese, yo ahí veo, los verdaderos héroes son los sicarios, porque son los sicarios los verdaderos héroes son los de recursos humanos de la empresa del sicario, del mal. Sí. Ahí es como lo que decía... Por la capacidad de encontrar gente comprometida con la empresa. Es como lo que decía Chesterton en Ortodoxia, que si no hay posibilidad de que pase algo malo, hay aventura. Claro. Para que haya aventura, entonces el héroe tiene que poder ser derrotado o que parezca que puede no llegar a conseguir la cosa, porque si está tan claro que va a matar a todos y que es más fuerte que todo el mundo, no hay ninguna aventura, no hay ninguna... Pero mira, la lealtad que tienen hacia su trabajo los sicarios, hacia los sicarios, porque ven cómo descuajaringa a 50, como lo rompe, le pegan tiros 8 y siguen. A mí me parece, yo siempre pongo de parte de ellos, digo, señores, estos son gente comprometida. Sí. Bueno, no sé, Canarios, si quiere y así acaba, y después hacemos ya lo de cada uno pelis así más sueltas. Perfecto. Yo del fin del mundo hay la trilogía del Corneto. No sé si la conocéis. Sí, Edgar Wright y Simon Pegg. Edgar Wright y tiene dos que son, bueno, las tres son una maravilla, pero hay dos de hecho que son sobre el fin del mundo. Una de ellas es un apocalipsis zombie y el otro es, bueno, no voy a decir lo que es Bienvenidos al fin del mundo, porque si hago ese spoiler destrozo la película entera. Es el mayor plot twist que he visto en mi vida. Ya tenéis que verla.
Y nada, lo que tiene Edgar Wright en las películas estas es lo que decíamos antes, ¿no? De que él tira mucho de toda la comedia así como física. O sea, hay momentos de comedia y de chistes que no se desarrollan por el guión, y eso es una maravilla de ver, porque es muy, muy dinámico. Hay el cambio de una escena a la otra suelen ser de forma narrativa sin guión. Es decir, es que el protagonista se desplace de un punto A a un punto B por exigencia del guión, porque a lo mejor se tiene que mudar. Sin diálogo, pero con guión. Sin diálogo, pero evidentemente, claro, con guión y sin diálogo. Y es una delicia de ver. Y luego casi todos los rollos de comedia son o físicos o con juegos muy inteligentes. No es una comedia pesada, muy, muy predecible, que se ve muchas veces en el cine americano, que también, bueno, hay películas de cine americano de estas comedias que te parten, ¿sabes? Pero esta está muy, muy bien. Yo las remarcaría. Sí, a mí me parece muy buenas y las dos que comentas, por ejemplo, la de Shaun of the Dead, que no sé cómo en español cómo se... Son de los muertos, lo tradujeron. Son de los muertos, sí. Y la otra es Bienvenidos al fin del mundo, porque hay una americana que tiene... Vale. En esas películas el guión está trabajadísimo, porque hay un montón de paralelismos en los tres actos, de historias que se repiten, primero antes de que ocurra el problema grave en la de Shaun of the Dead, por ejemplo, lo de los muertos, y en la otra va a haber también un problema, pues hay situaciones paralelas y el héroe tiene problemas cotidianos al principio, en el primer acto, y es a través de enfrentarse a los problemas extraordinarios cómo consigue resolver los problemas que tenía en la vida normal y cómo consigue crecer y convertirse en una persona más madura o más adulta. Y además tiene se nota que saben cómo hacer un guión muy bueno, porque, por ejemplo, en la primera parte de Shaun de los Muertos se ve un rifle en uno de los bares ingleses a los que van. Sí, el Winchester. El Winchester. Y Chekhov, que era un autor de teatro ruso y también escritor de cuentos, que es muy bueno, es un gran escritor, decía que si en una novela, en una obra de teatro, aparecía un rifle en el primer acto, había que disparar ese rifle en el tercer acto. Y eso lo hacen de forma literal en esta película. Aparece el rifle en el primer acto y lo dispara en el tercero. Y no es casual, evidentemente, que hagan eso. Y en la otra, en la de Bienvenidos al fin del mundo, también se ven cosas, esos paralelismos en las historias de guión para enfrentarse a un problema cotidiano, que en este caso sería, por ejemplo, el alcoholismo del protagonista, ¿no? Esa referencia a la pistola de Chekhov también la hacen en Archer, en un capítulo de Archer, de los dibujos animados. ¿Hacen la referencia o también se ve? Se ocurre y hace la referencia a Archer, dice eso de lo de la pistola de Chekhov. Bueno, ahí y mola también porque en esas dos películas se ve lo que dices tú, se ve la superación del personaje. El personaje en los dos casos es un miserable que se ha quedado anclado completamente en una vida infantil y cogen al fulano más pringado del mundo para enfrentarse a una amenaza a nivel mundial. Y te parte. Sí, porque da muchos aspectos cómicos, porque ves la incompetencia del individuo, pero no se ve como riéndose porque se utiliza para ver cómo tiene, por ejemplo, la primera, el problema, parece que el problema es el de los zombies, pero el problema real no es el de los zombies, el problema real es el de cómo Sean tiene que adoptar una relación adulta con la novia, la relación, ordenar su vida con el trabajo, tener su relación con la madre y con el padrastro, y también con su amigo, que estaban allí solo jugando a las consolas. Y eso es capaz de meterlo dentro del conflicto con los zombies y resolverlo a través del enfrentamiento que tiene contra los zombies. Y eso es el guión. El guión es una demostración de que ahí saben cómo se tiene que escribir una buena película. Y de hecho, Edgar Wright, por ejemplo, también tiene una gran película. Baby Driver es una película muy buena. No la he visto todavía.
Y decían que el guión que tenía para Ant-Man en la serie de Marvel que era el mejor que había, pero que era demasiado raro y entonces tuvieron que modificarlo bastante. Ah, qué putada. Luego la tercera, la última de la trilogía del Corneto que no nombré todavía, la del Hot Hot Fuzz. Fuzz. No, es la segunda. La segunda. Pues es tremenda también. Además que ve cómo quieren hacer un tema ahí como de ingeniería social en el pueblo, tenerlo todo controlado y al final cuando se descubre el pastel aquello es tremendo. Pasa que tampoco quiero dar spoilers aquí, pero bueno, que la recomiendo esa para verla. Sí, películas muy divertidas. Hot Fuzz. Y luego también había pensado dos más que las podemos comentar si queréis, porque estuve viendo que a Rothbard le volaba mucho El Padrino y las pelis de tipo Harry el Sucio y Death Wish y todo esto, así de pistoleros. Y bueno, en Death Wish lo que decía él era que hacía una defensa de la defensa del individuo, el individuo armado defendiéndose de las amenazas o de las agresiones sin contar con el Estado. Y mola porque en esa película, al que persigue, o sea, hay un problema de bandas enorme en la ciudad, típico de los años 70 en Estados Unidos, y el tío tiene que defenderse él individualmente de esas bandas. Y empieza a defenderse y a limpiar la ciudad de bandas. Y lo que ocurre es que la policía, en vez de perseguir las bandas, lo persigue a él. Y todo el Estado se vuelca en perseguirlo a él. Y ahí se ve, y es lo mismo que pasa en El Padrino. El Padrino, ellos son la competencia del Estado. Ellos haciendo un sistema de justicia privado y de defensa privado son los enemigos del Estado. Y está guay, Rothbard lo alababa por eso. Tiene unos comentarios al Padrino que lo pone por las nubes. Sí, sí. Hombre, como película es una maravilla, desde luego. Y sí, como película aparte del tema ese de los impuestos, obviamente están robando, pero también hay que ver porcentaje roba la mafia y en qué porcentaje roba el Estado. Sí, sí. O sea, si la mafia históricamente robó como mucho, pues un 15%, por ejemplo, y el Estado entre un 30 y un 40%. Y aún por encima no te defienden, porque si te viene a robar, te jodes. Claro. En la mafia, no. En la mafia te robaba, pero me robaban solo ellos, no te robaba nadie más. Claro. No, y además de eso, en el artículo de Rothbard comentaba una cosa, un detalle muy chulo. Decía Rothbard que la clave para toda la película es la primera escena. Cuando tú ves al Padrino hablando con el de la funeraria, que unos tíos habían violado a su hija y tal. Y él le pide, mire, quiero que... Primero le dice el Padrino, ¿y por qué fuiste a la justicia del Estado, básicamente, antes de venir a mí? Y le dice, bueno... un síntoma de... Y películas parecidas sobre ese tema, de las que le gustaba a Rothbard, por ejemplo, son de gángsters. Se ve, por ejemplo, la mayor parte de las películas de gángsters, pero también se ve, por ejemplo, en Muerte entre las Flores. Porque en Muerte entre las Flores se ve como hay dos bandas enfrentadas y como el Estado ahí no utiliza absolutamente... Bueno, de hecho, en esa ciudad muchos de los policías y el alcalde son corruptos y están también a sueldo de los mafiosos. Y se ve, por ejemplo, como el momento histórico de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que no funciona absolutamente para nada, sino que provoca todavía peores problemas, que es algo parecido con lo que ocurre ahora con la guerra contra las drogas. Y tiene un tema muy bueno, que es que lo que se ve es que por lo menos también tienen lealtad. Se ve la idea de lealtad, porque el protagonista... se ve que hay como una especie de traición en la historia, y el protagonista, que es uno de los mejores protagonistas a mí es uno de los que más me gusta, que es un tío muy inteligente, que está ahí siempre pensando, pero que además está recibiendo golpes todo el día. Está guay, porque al final de la peli es cuando te das cuenta que estaba pensando cuando estaba tirado. Sí, se ve que el tío siempre está maquinando. Sí. Pero se ve lo de lealtad, también no quiero dar muchos spoilers, pero se ve lo de la lealtad. Y luego otra cosa con lo que decía el Canario en relación con lo del individuo este que se enfrenta mientras que la policía
con lo de la película de Death Wish, que es la que sale Charles Bronson, pues eso es algo que me gusta a mí, por ejemplo, en las películas de Jungla de Cristal. Pues también se ve, por un lado, en las películas de Jungla de Cristal, la policía es bastante incompetente, pero siempre hay un individuo, sí que es una persona en general normal, como el McLean, que tiene que enfrentarse a los malos y siempre también está en inferioridad, está sufriendo un montón de golpes y de problemas, Sí, sí. y luego se ve también como las compañías privadas, en este caso de los mercenarios, funcionan de una manera más efectiva, porque siempre son capaces de hacer planes que confunden a las agencias, Sí, sí, sí. a la FBI, a la CIA, y además que por una parte también no son tan malos porque en la tercera, por ejemplo, quieren recuperar el oro que expropió allí la Reserva Federal, que es Es verdad. lo que están atacando. Y además que es lo que decía hasta el principio, que el villano es, o aparentemente, es mucho más sofisticado y es más inteligente que McClane. Es como... Son más inteligentes. Son más inteligentes, siempre hacen gala así de unos planes maquiavélicos que van tres pasos por delante de todos ellos. Sí, Y el tío, es un gañán. Castrón, sí, tío. Es un gañán. Sí, sí. Y mola también porque la película primera de Jungla de Cristal es básicamente el cuento del caballero que tiene que ir a rescatar a la princesa a la torre. Porque es exactamente eso. El fulano que es el villano tiene secuestrada a su mujer y él tiene que pasar todas las penurias que tiene que pasar el caballero trepando la torre hasta matar el dragón y conseguir a su mujer. Sí. Luego lo malo es que o sea, en los cuentos de hadas no había divorcio. De él se divorcian. Antes que la dama no se divorciaba de ti. En la cuarta, correcto, sí. En la segunda se divorcia ya, yo creo, ¿no? No, en la tercera todavía está casado. Está casado todavía. En la tercera están separados y en la cuarta está la tercera están separados. Divorciados, sí. Okay. Que ya no sale Bonnie Bedelia, que era la que hacía de la mujer de McLean. Es verdad. Sí que la tercera acaba con él en la cabina telefónica y ella ya se había pirado, creo yo. Estaba en otra ciudad, sí. Llamaba para reconciliarse. Al final, era lo que le convencía el personaje de Samuel L. Jackson. Zeus. Sí, pues nada, tenía esas y luego una que también yo estaría guay recomendar y desde un punto de vista libertario es Dallas Buyers Club, que se ve. Dallas Buyers Club es una historia real de un tío que enfermó de SIDA a finales de los años 80 en Estados Unidos y se dio cuenta de que los tratamientos que estaban aprobados por la FDA estaban básicamente matando a toda la gente que tenía SIDA, no los ayudaban en nada. Entonces, y se dedicó a traficar con fármacos trayéndolos desde México y salvó muchas vidas o mejoró muchas vidas, mucha calidad de vida de mucha gente, puenteando todas las homologaciones del gobierno. Lo que el gobierno decía que era correcto era todo basura. Y la iniciativa privada y empresarial fue mucho mejor que todo aquello aceptado burocráticamente. Así que esa yo también la recomendaría, Dallas Buyers Club, con Matthew McConaughey. Bueno, no sé, ahora estamos diciendo pelis, así que tal o... Sí, yo creo que podemos ir recomendando ahí. Por ejemplo, pelis menos conocidas de Coppola, por ejemplo, la de La Ley de la Calle, que también está muy bien y no es tan conocida de él, o de Frankenheimer, por ejemplo, así que no sean tan conocidas, pero también está muy bien, una que se llama Yo vi el camino, que el protagonista es Gregory Peck y hace de ser y es también en la época de la prohibición, ley seca, y la peli es una maravilla. Y es así un poco dramática y el final no es que sea muy alegre, digamos, pero básicamente es una familia que se instala en el pueblo de él y hacen de forma ilegal y a cambio pues la hija, que es muy guapa, se liga al sheriff, que es Gregory Peck, y así se gana su favor, pero él piensa que es de verdad. Y la verdad que la peli es bastante dramática. Y otra de Frankenheimer también, que tampoco es muy conocida, Clavólico, que se titula Seconds Breath,
que también Ron Hudson, que hace un blog, y son películas pequeñas, no son muy conocidas, pero la verdad están muy bien, que es de un señor que quiere, bueno, no exactamente, pero de un señor que quiere fingir muerte y empezar la vida de nuevo, y también tiene que ver con que lo importante no es poder coger si quiero ser esto, es como, o sea, tener todas las posibilidades abiertas, sino como aceptar tu vida propia y tal. Y es una peli que está muy bien también. Otra menos conocida de Kurosawa, por ejemplo, Bajos Fondos, que no es tan conocida como otras, y está basada en la novela de Gorky, y narra así las aventuras de unos que están muy tirados así en lo más abajo de la sociedad, prácticamente un pasito por encima de vivir en la calle, pero se ve como todas las tramas y la forma de mirarse por encima del hombro unos a otros, al final, que el mal es el mismo en cualquier estrato social, y al final ellos tienen exactamente los mismos problemas que podrían tener en las clases sociales altas. Y bueno, no sé si estas pelis las visteis o... Sí, la de Frankenheimer, por ejemplo, es una película bastante... Es una antiutopía, es una película muy pesimista. ¿Cuál de ellas? La de Ron Hudson, que no me acuerdo ahora cómo se llama el título. Plan Diabólico. Plan Diabólico. Es Sí. una película tremendamente pesimista, es una película de esto de la época de los años 70, sí, además se ve también, tiene gran parte de crítica social en ambos sentidos, porque se ve que el protagonista que se le ofrece allí como una especie de segunda juventud, el tío está angustiado con su vida cotidiana, con su mujer y con sus conocidos, y cuando se le ofrece la segunda juventud, al final acaba también encontrando distintos problemas. Y al final, bueno, pues se ve que no es... El problema lo tenía él en el interior, no era un problema de un cambio de... Al final es cuando se da cuenta de que lo llamó el amigo, al final de la peli, cuando él vuelve a escoger otra vez, pero tiene que pillar a alguien. Sí. Y ahí se da cuenta de por qué tal. Pero son las dos pelis, se pueden enfocar, las pelis parece una visión como amarga de la vida, pero que tiene el punto de vista bien, que lo puedes ver como algo que es él el que no entiende, porque en la vida queda claro que al final, por mucha vida que escoja, no vas a estar mejor, que el problema lo tienes antes. Que no depende de la vida que tengas, vamos. Y la otra también son es... circunstancias exteriores. Claro, que la otra peli también tiene así un punto amargo, pero también también se puede hacer ver que es el protagonista el que no entendió. Pelis que... No, a mí quiero también recomendar una película de un western, que es un western muy raro. Es el único western que dirigió Mankiewicz. Se llama El Día de los Tramposos. Y es la historia va sobre un atracador de bancos que interpreta Kirk Douglas, que falleció recientemente, así que pues también es una ocasión para recordarle y ver alguna de sus películas. Y es un personaje también extraordinario, porque es así muy astuto y sabe hablar muy bien y sabe convencer a la gente. Entonces se contrapone a la figura de un sheriff que es Henry Fonda, que parece ser que es muy noble y muy bueno. Entonces se ve la contraposición entre las dos figuras, y es una película, a pesar de que sea un western, también tiene cosas como de escapar, de estas películas de planes para escapar de la cárcel, porque encierran a Kirk Douglas en una cárcel muy dura en el desierto, y entonces él va haciéndose amigo de otros compañeros de la prisión para hacer un plan para escapar de la prisión, y luego se va a ver allí los conflictos morales y la característica moral de cada uno de los personajes. Por eso se llama también lo del día de los Tramposos. Y también tiene bastantes sorpresas, es una película muy buena. Muy bien, chicos. ¿Alguna recomendación más? Yo recomendaría alguna más. Hay una muy bonita de Akira Kurosawa, que es Dersu Uzala, que
maravillosa. Yo creo que si alguien no la ha visto también la debería ver. Es una historia de amistad preciosa entre un cazador del este de Rusia y un capitán del ejército ruso. Y yo creo que vale la pena verla. Esa y hay otra que me gusta mucho también de Kurosawa, que la estaba viendo hace poco, que es Ran, que es un poco más, a lo mejor un poco más pesada y más, es muy teatral, pero es impresionante ver. O sea, la fotografía y, o sea, cinematográficamente es una maravilla. Claro, es teatral, pero es el Rey Lear. Claro, es el Rey Lear, claro. Sí. Y se nota, o sea, que está hecha para que sea muy, muy teatral, ¿no? Que sea fiel a la base. Pero La de Versusa también se ve lo de como la diferencia entre la forma de ver el mundo del campo a la ciudad. De cómo el señor tiene una visión del mundo. Cuando al final se hace viejo y tiene que ir a la ciudad, a la casa del capitán, que no encaja allí, que no... Bueno, nada, no voy a hacer un spoiler y vaya a decir el final de la película. Es el mayordomo. Bueno, cualquiera de Kurosawa está... Cualquiera. Y los 7 samuráis, que además a mí me sirvió para ver, cuando leí el libro El Estado de Oppenheimer, me sirvió para tener una imagen de lo que era el Estado, que es exactamente eso, el Estado, la banda de bandidos que iba al poblado a quitarles los recursos. Sí, igual, sí, tal cual. Eso es el Estado. En la de los 7 samuráis se ve súper bien. Esa y Yojimbo no hay que dejar de verla tampoco. Yojimbo es una maravilla. Es una maravilla. Sí, y la segunda parte también, que es menos conocida, de Yojimbo. La que es en el oeste. No, como que es en el oeste. Nada. Kurosawa hizo dos películas con el personaje de Yojimbo. Y no recuerdo el título ahora. No me acuerdo el título, pero tiene el mejor duelo. Sanjuro. Sanjuro, sí. Sanjuro. Y el mejor duelo de samuráis que hizo Kurosawa está en Sanjuro. Es mejor película de Yojimbo, pero Sanjuro es buenísima también. Y el duelo final es el mejor duelo así de samuráis que hay. Okay. Sí, el Kurosawa todo es una maravilla. Es la bomba. Sí. Otro director, por ejemplo, Lynch, que también es muy raro porque tiene dos vertientes. Por un lado, tiene las pelis de cine clásico como El hombre elefante, Una historia verdadera, y por otro lado tiene las pelis de estilo así extraño, como Terciopelo azul o Mulholland Drive y tal. También es un director que se puede ver prácticamente todas las pelis que hizo, están muy bien, tanto las de clásico como las de su estilo propio, ahí donde mezcla el mundo con el onírico y tal. Bueno, salvo la última que yo no... La de... ¿Cómo se titula? Inland Empire, puede ser. Inland Empire. Sí. Bueno, también que igual... Creo que es la última que hizo, ¿no? Esa no hizo más después. Hizo la tercera temporada de Twin Peaks. Sí, luego hizo de Twin Peaks, sí. No. De Lynch, Carretera Perdida también está cojonuda. Son todas, para mí de Lynch todas que hizo están... La última que yo no la trago, pero el resto una maravilla. Yo la vi, la última. Y la de... Para mí, casi la mejor es Corazón Salvaje. A mí me encanta esa película, tío. Yo, para verla de ese estilo, dentro del onírico, que quizás es más lineal, la de Terciopelo azul, porque es todo temporalmente lineal, y luego tiene las otras donde ya mezcla dos mundos, el onírico parece que rompe en cachos las historias y las mezcla. Para mí la mejor es Mulholland Drive. Sí, joder, Mulholland Drive está guay. Es complicada luego, Mulholland Drive, se mezcla allí todo y... Todos los dos mundos, sí, el real y el tal. Lo mismo, pero ya se pasa vueltas. Es menos complicada Mulholland Drive, pero se vio Carretera Perdida. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, claro, después de ver Carretera Perdida, porque es la misma historia de Carretera Perdida y Mulholland Drive. Claro. Ya, hombre, claro. Solo que más compleja, quizá mejor. A mí me gusta más Mulholland Drive. Me gusta más Carretera Perdida, pero bueno. Sí, va. Muy bien. También la que más me gusta de todas es la de Terciopelo azul, es la que me parece la más... ¿Cuál? Terciopelo azul.
A mí es un preferido, porque queda, al final transmite muchas cosas que transmiten las otras, pero queda más a la vista. El rollo del submundo y el viaje del héroe que tiene que hacer de bajar al mundo, luego volver otra vez. Tiene mejor, entendiendo todo. Sí, y mejor equilibrio narrativo, así, de los aspectos que decías tú, así, oníricos y de narración tradicional, que me parece más equilibrada. Sí, quizás sea, sí. A mí es una de mis preferidas, desde luego. No sé qué más. Por el grupo, o sea, por el chat, Juan Antonio nos dice que vuelve a recomendar Das Experiment, película de 2001 que trata sobre esos experimentos sociales de los que hablaba antes Bernardo. No sé si la vi. Sí, es creo que se refiere, vamos, hay una película alemana que se refiere a lo del experimento este que se hizo en Stanford sobre sí. la tendencia que tienen algunas personas a aceptar la autoridad, incluso cuando la autoridad se convierte en totalitaria. Que en la película y en el experimento hay un profesor universitario hace un experimento social en el que... ¿Perdón? Esa no es La Ola. No, la Ola es parecida. La Ola es parecida, pero parecida. Sí, pero habla más de lo del ascenso del totalitarismo, así como... Pero La Ola también estaba basada en un experimento, creo que era francés, si no me equivoco, que un profesor hizo básicamente lo que pasa en La Ola, de crear así un rollo de poder unos a otros y ver cómo iba degenerando. Es algo parecido, pero la del experimento está basada directamente en lo de los de Stanford, de Zingano, creo que se llama. Sí, que le metían profesor. Corrientes eléctricas, ¿era ese experimento? No. Ese es el experimento de Milgram. Es que en Stanford hicieron demasiados experimentos. Hay varios experimentos relacionados con la tendencia a la sumisión a la autoridad. El experimento al que tú te refieres es uno en el que se ponía al individuo sobre el que se experimentaba, se ponía a pulsar como una especie de botón, una máquina donde se le daban descargas eléctricas a una persona que él no veía. Y un individuo disfrazado con una figura de autoridad, con una bata, le decía que fuese incrementando progresivamente las descargas. Las personas escuchaban a los supuestos gritos del individuo al que le daban las descargas, aunque no lo podían ver, y cada vez gritaba más. Llegaba un momento en el que gritaba de una forma de dolor y de angustia, de agonía, y sin embargo una gran parte de los sujetos seguían incrementando las descargas casi hasta llegar a un nivel que sería letal, porque la figura de autoridad le seguía diciendo que lo hiciese. El experimento previamente les decían que era un voluntario el que recibía las descargas eléctricas, que él voluntariamente había accedido a eso, recibía dinero, pero aún así después el tío gritaba como diciendo, oye, que no aguanto más esto, pero aún así los tíos seguían dándole descargas. Y el otro experimento, que es el de Zingano, es el de, creo que es en el que se escogían, los voluntarios se dividían en dos grupos y a uno se les daba un disfraz de policía o de guardián y a otro se les daba un disfraz de preso o de, como si fuera de un prisionero. Y entonces se dividían las relaciones sociales y lo que se descubrió es que solo con lo de darles esas diferencias y meterlos como una especie de teatro sobre lo que uno se tenía que comportar como presos y otros como guardianes, los guardianes empezaron a abusar de una autoridad que realmente no tenían y empezaron a hacer humillaciones y abusos, y los presos, los que estaban vestidos de presos, se sometían al abuso de la autoridad. Y la película esta, Experiment, está basada en ese experimento. Es un poco más, incluso, un poco más bestia, porque tiene también un castigo en el que los ponen dentro. Hay uno de los castigos con los que lo amenazan es meterlos en una especie de caja fuerte, muy pequeña, en la que el tipo estaría completamente sin poder moverse. Y es una película bastante buena, pero está basada eso en un hecho real.
Pues sí, dice Juan Antonio que efectivamente es esa la que nos estás contando. Muy bien. Pues no sé si Sí, hay una aplicación más, chicos. Yo, una peli No, más. creo que ya dimos bastantes, ¿no? ya dimos Sí. bastante. Habría que decir una cosa con lo de... Ya da para un estado de alarma. Habría que decir un rollo con lo de Mad Max, porque se nos quedó en el tintero, no sé si alguien lo dijo, lo de que económicamente no tiene sentido el apocalipsis de Mad Max. Lo dijimos, ¿o no? No sé, porque fue, Me no sé, acuerdo. no fue cuando se cortó eso, el tal. Ah, puede ser. Puede ser. Porque parece que un desabastecimiento de petróleo lleva inexorablemente a la desaparición de la civilización. Cuando habría seguramente capacidad para explotar bienes sustitutivos Sí, o bueno, y aparte que cualquier se otro acaba tipo el de cosas. petróleo y monta coches con motores enormes. Es lo Ya, más. también, la A paradoja mí, del petróleo. a mí El tío con la me guitarra allí. una sociedad que produce un guitarrista que lanza cortinas de fuego mientras están persiguiendo, a mí me parece una sociedad deseable. Es una sociedad Señor, en la que yo quiero señor, vivir. se lo perdonamos. Totalmente. Pero bueno, nada, eso está, ya está. Bueno, chicos, pues muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta las 3 de la mañana, ni más ni menos. Cambian la hora hoy, creo, ¿no? Ah, sí, cambiaba la hora hoy. Sí, Solo por Son tanto. entonces son las 4 o son las 2. sí, son las 4, mija. Para ti son las 4. Luego te lo explicamos. Tú no. Pues nada, hasta aquí el directo. Muchas gracias a todos y bueno, volveremos la semana que viene, con otras cosillas y novedades. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.